Existen vidas que, como cometas fugaces, atraviesan nuestro tiempo con una intensidad que desafía su brevedad. A primera vista, Carlo Acutis era un reflejo de su generación. Un joven de Milán, vestido con jeans y zapatillas, cuya mente se movía con agilidad entre códigos de programación y videojuegos. Su mundo era el de la tecnología, el de la inmediatez digital y las pasiones adolescentes. Un rostro común en la multitud, un pulso más en el ritmo acelerado del nuevo milenio, aparentemente indistinguible del resto. Pero detrás de esa fachada de normalidad latía un corazón sintonizado con una frecuencia distinta, un alma que encontraba su verdadero hogar en el silencio de las iglesias. Su madre, Antonia, fue la primera testigo de este misterio floreciente. Observaba cómo su propio hijo, sin haber recibido una formación religiosa intensiva, sentía una atracción inexplicable por lo sagrado. Era un secreto que se revelaba no en grandes discursos, sino en gestos pequeños y en una mirada que parecía contemplar lo invisible. Carlo no veía contradicción alguna entre el brillo de la pantalla de su computadora y la luz de los cirios en el altar. Para él, Internet no era una vía de escape, sino un púlpito moderno, un continente digital por evangelizar. Con la destreza de un programador y la devoción de un místico, transformó su habitación en un taller de fe. Allí, donde otros jóvenes construían mundos virtuales para el ocio, él diseñaba una autopista hacia el cielo, convencido de que la tecnología podía servir a la verdad eterna. Esta dualidad desconcertante se convirtió en el primer capítulo de su legado. ¿De dónde surgía una fe tan madura en un cuerpo tan joven? Su familia, aunque creyente, vivía su espiritualidad de una manera discreta, como tantas otras en una Europa secularizada. La sed de Carlo por la Eucaristía, su amor filial por la Virgen María, no eran el resultado de una herencia impuesta, sino la manifestación de un llamado profundo y personal, una semilla divina plantada en el corazón de la era digital. Aquí yace la pregunta fundamental que su vida nos plantea. ¿Cómo un adolescente de 15 años, inmerso en la cultura de su tiempo, pudo convertirse en una brújula espiritual para millones de personas en todo el mundo? ¿De qué manera su corta existencia, marcada por pasiones terrenales y una devoción celestial, se transformó en un testimonio universal? Su historia no es solo la crónica de una vida piadosa, sino la investigación de un misterio que une, de forma asombrosa, lo humano con lo divino. Desde muy temprana edad, Carlo Acutis manifestó una sensibilidad que no se correspondía con su tiempo. Nacido en un hogar donde la fe se vivía con la discreción de la modernidad europea, su espíritu parecía responder a un llamado ancestral. No era el eco de una educación rigurosa, sino una melodía interior, una curiosidad innata por lo trascendente que brotaba con la misma naturalidad con que un niño aprende a hablar. Era un alma antigua en un cuerpo joven, un pequeño peregrino iniciando su viaje. Antonia, su madre, se convirtió en la primera guardiana de este misterio. Observaba a su hijo con una mezcla de asombro y ternura, viendo cómo sus pequeñas manos se juntaban en oración espontáneamente, o cómo sus ojos infantiles se detenían con reverencia ante una imagen sagrada. Ella, que no había sido particularmente devota, se encontró siendo guiada por la pureza de la fe de su propio hijo. Era un camino inverso, una lección de espiritualidad que venía de quien apenas aprendía a leer. Sus preguntas desarmaban a los adultos. Quería saberlo todo sobre la Eucaristía, sobre los ángeles, sobre la vida de los santos. Cada iglesia era para él un portal a otro mundo, un lugar de encuentro, no de obligación. Mientras otros niños de su edad anhelaban parques de diversiones, Carlo encontraba su mayor alegría en el silencio de una capilla, sintiendo una presencia que para él era tan real como el sol. Su curiosidad no era intelectual, sino una sed del corazón. Esta inclinación lo distinguía de sus compañeros. No se aislaba, pero habitaba un espacio interior al que pocos tenían acceso. Su amor por el rosario se convirtió en su refugio. Un diálogo constante con la Virgen María, a quien consideraba su confidente más cercana. En el patio de la escuela o en el bullicio de la ciudad, Carlo llevaba consigo un santuario portátil en su corazón, un ancla que lo mantenía conectado a lo eterno en medio de lo efímero.
Su fe no era una abstracción, sino un motor para la acción. Desde niño, demostró una empatía extraordinaria por los más vulnerables. Ahorraba su propio dinero para comprar sacos de dormir para los sin techo, o para llevar comida a quienes la necesitaban. Veía el rostro de Cristo en cada persona que sufría, transformando las calles de Milán en un campo de misión. Su caridad no era un gesto de piedad, sino el resultado natural de un corazón que se sentía amado por Dios. La familia, al principio, observaba este florecimiento espiritual con una mezcla de sorpresa y respeto. No intentaron reprimirlo ni forzarlo, simplemente se dejaron interpelar por la autenticidad de su devoción. El pequeño Carlo, sin proponérselo, se convirtió en el catequista de su propio hogar, reavivando una fe que quizás se había vuelto costumbre. Su presencia era un recordatorio constante de que Dios habla a través de los más puros de corazón, invirtiendo las lógicas del mundo. El amor de Carlo por la Eucaristía se manifestó desde sus primeros años como el eje central de su existencia. Ansiaba el día de su primera comunión con una intensidad inusual, comprendiendo con una madurez precoz el misterio de la presencia real. Para él, recibir a Jesús no era un rito, sino el momento cumbre de su día. Una cita ineludible que lo llenaba de una fuerza y una alegría que contagiaban a todos a su alrededor. Era el combustible de su alma. Así, en los gestos cotidianos de su infancia, se dibujaba ya el perfil del futuro beato. Su vida no fue una ruptura abrupta con el mundo, sino una transfiguración silenciosa desde dentro. La santidad, en él, no se vistió con hábitos antiguos ni se retiró a un claustro, sino que floreció en medio de la vida ordinaria, demostrando que el cielo no es un lugar lejano, sino una dimensión que se puede habitar desde la más tierna edad, aquí y ahora. Para Carlo Acutis, la Eucaristía no era un símbolo, sino una presencia tangible, el epicentro de su universo espiritual. La definía como la autopista hacia el cielo, un encuentro directo y diario que alimentaba su alma con una fuerza inexplicable. No era un rito cumplido por obligación, sino una cita de amor, un momento de intimidad tan real y necesario como el aire que respiraba. Esta convicción, nacida en la pureza de su corazón, se convirtió en el motor silencioso que impulsaba cada uno de sus días. Junto a Jesús Eucaristía, caminaba siempre su Madre Celestial. La Virgen María era para él más que una figura sagrada. Era su confidente, su guía y el refugio seguro en sus inquietudes juveniles. El rezo diario del Rosario se convirtió en un diálogo íntimo, un hilo invisible que lo conectaba con el corazón inmaculado. En su devoción filial encontraba la ternura y la fortaleza para navegar un mundo que a menudo parecía indiferente a los susurros de lo divino, anclando su fe en un amor maternal. Pero Carlo no era un místico recluido en el pasado. Reconoció con una lucidez asombrosa el potencial evangelizador de la era digital. Observó el Internet no como un laberinto de distracciones, sino como un continente inexplorado, un nuevo púlpito desde el cual la buena nueva podía alcanzar a millones de almas. Vio en los códigos y algoritmos un lenguaje moderno para hablar de una verdad eterna, una herramienta providencial puesta en manos de su generación para un propósito superior. Con esta visión, transformó su habitación en un taller de evangelización digital. Su genio informático, que podría haberle servido para crear videojuegos o alcanzar fama en el mundo tecnológico, fue puesto enteramente al servicio de su fe. Pasaba horas investigando, diseñando y programando, no para su propio beneficio, sino para construir un puente entre el cielo y la red. Su teclado se convirtió en su instrumento, y cada línea de código, en una oración ofrecida para la gloria de Dios. De esta fusión entre devoción y habilidad, nació su proyecto más ambicioso, una exposición virtual que catalogaba los milagros eucarísticos ocurridos a lo largo de la historia y en todo el mundo. Con la paciencia de un monje y la destreza de un programador, recopiló testimonios, documentos y fotografías, creando un museo accesible a todos con un solo clic. Quería que el mundo viera con sus propios ojos la prueba de la presencia real que él sentía tan profundamente en su corazón. Su misión silenciosa se expandió globalmente sin que él buscara reconocimiento alguno.
El sitio web se convirtió en un recurso invaluable para parroquias, escuelas y catequistas de los 5 continentes. Traducido a múltiples idiomas por voluntarios inspirados en su trabajo. Carlo demostró que la santidad en el siglo XXI no requería abandonar el mundo, sino consagrarlo. Su computadora no lo aisló, sino que lo conectó con la necesidad espiritual de la humanidad de una manera completamente nueva y revolucionaria. Así, en la vida ordinaria de un adolescente milanés, convivían en perfecta armonía el alma de un apóstol y la mente de un pionero digital. Carlo Acutis no vio conflicto entre la fe y la razón, ni entre la tradición y la modernidad. En su corta existencia, logró una síntesis perfecta, demostrando que cualquier talento, por más contemporáneo que parezca, puede convertirse en un vehículo para lo sagrado. Su legado es la prueba de que el amor a Dios puede y debe hablar el idioma de cada época. El otoño de 2006 llegó con la normalidad de siempre, tejiendo los días de Carlo, entre los deberes escolares, los proyectos de programación y las visitas diarias a la Eucaristía. La vida fluía con la predecible cadencia de la juventud, llena de planes y promesas. Sin embargo, una fatiga inusual, un malestar persistente, que al principio parecía una simple gripe, comenzó a proyectar una sombra sutil. Era el preludio silencioso de una tormenta que se gestaba en lo más profundo de su ser, un cambio irrevocable que aguardaba para revelarse. La visita al hospital desveló la verdad con una brutalidad implacable. El diagnóstico cayó como una sentencia. Leucemia mieloide aguda, en su forma más agresiva y fulminante. Las palabras de los médicos resonaron en el silencio estéril de la sala, fracturando la realidad de la familia en un antes y un después. Aquel cuerpo joven y lleno de energía, que había albergado un alma tan vibrante, se enfrentaba a una batalla que, según la ciencia, tenía un desenlace casi inevitable. El futuro se contrajo en un instante, pero allí donde la lógica humana anticipaba el miedo y la desesperación, floreció una paz que desafiaba toda comprensión. Al entrar en el hospital, Carlo miró a sus padres y sonrió, un gesto que no era de negación, sino de una profunda y serena aceptación. «De aquí no salgo», dijo con una calma que no era de este mundo. No había rastro de angustia en su voz, solo la certeza de quien sabe que su vida está en manos de un poder superior, de un amor más grande que la propia muerte. Su respuesta a la inminencia del dolor no fue una queja, sino una ofrenda. Con una madurez espiritual que asombró a todos los que lo rodeaban, pronunció las palabras que se convertirían en el testamento de su alma. «Ofrezco al Señor todos los sufrimientos que tendré que padecer, por el Papa y por la Iglesia, para no tener que estar en el purgatorio e ir directamente al cielo». Su lecho de dolor se transformó en un altar y su sufrimiento en una oración redentora. Para Antonia, su madre, cada instante en aquel hospital era una agonía indescriptible. Ver el cuerpo de su hijo consumido por la enfermedad era una prueba que rasgaba su corazón de madre, un sentimiento de impotencia ante el avance inexorable del sufrimiento. El olor a antiséptico, el sonido de las máquinas, el silencio pesado entre visitas médicas, todo conformaba el escenario de una pesadilla. Era el dolor en su forma más pura. El instinto primordial de proteger a un hijo sin poder hacerlo. Sin embargo, en medio de su propio calvario, Antonia comenzó a percibir una luz distinta. Observaba la serenidad de Carlo, su sonrisa constante, su preocupación por la comodidad de las enfermeras y el ánimo de sus padres. No había quejas, solo una entrega dulce y confiada. En la mirada de su hijo no veía el final de una vida, sino el cumplimiento de una misión. Lentamente, su dolor de madre comenzó a transfigurarse, abriéndose a la intuición de que estaba presenciando un misterio sagrado. La habitación del hospital se convirtió por obra de su espíritu en un santuario inesperado. Los médicos y el personal sanitario, acostumbrados a la lucha y al desaliento, quedaban desconcertados por la alegría que irradiaba aquel joven paciente. Carlo les preguntaba por sus familias. Les sonreía y les agradecía, transformando la atmósfera de desesperanza en un espacio de paz. Su cama no era el lecho de un moribundo,
sino el púlpito desde donde ofrecía su última y más poderosa lección sobre el amor y la fe. Fue entonces cuando Antonia comprendió la naturaleza profética de su hijo. Cada rosario rezado, cada hora de adoración, cada proyecto de evangelización digital, todo había sido una preparación para este momento final. Su vida entera había sido un sí a Dios, y la enfermedad era simplemente la última sílaba de esa afirmación. Su dolor no desapareció, pero se vio envuelto en un propósito divino, preparándola sin saberlo, para convertirse en la guardiana de un legado que estaba a punto de nacer para el mundo entero. El avance de la enfermedad fue implacable. Un torrente que arrastró su fuerza física en cuestión de días. Su cuerpo, antes lleno de la vitalidad de la juventud, se debilitaba a cada hora, pero su espíritu permanecía inquebrantable, anclado en una paz que desconcertaba a todos. Sus padres, aferrados a su cama, eran testigos de una paradoja desgarradora. La vida terrenal de su hijo se extinguía, mientras una luz interior, más intensa que nunca, brillaba a través de sus ojos, anunciando una partida inminente, pero no un final. El 12 de octubre de 2006, su corazón se detuvo. En el silencio de la habitación del hospital, su alma emprendió el vuelo hacia la cita celestial que tanto había anhelado. Para sus padres, el mundo se fracturó en ese instante. El dolor de la pérdida era absoluto, un abismo de ausencia que ninguna fe parecía poder llenar en ese momento. Era el grito primordial de la naturaleza, el luto de una madre y un padre, ante el cuerpo sin vida de su único hijo. La aparente victoria de la muerte. La casa en Milán se sumió en un silencio denso y pesado. La habitación de Carlo, con su computadora apagada y sus libros en su sitio, se convirtió en un santuario de recuerdos dolorosos. Cada rincón hablaba de su ausencia, cada objeto era un eco de su risa y de su presencia. Para su familia, los primeros días fueron un peregrinaje a través del vacío, una lucha por comprender cómo una vida tan llena de propósito podía haber sido truncada de una forma tan abrupta y cruel. Fue entonces cuando sus propias palabras comenzaron a resonar con una fuerza profética. Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Carlo no había muerto como una fotocopia. Vivió y murió con una autenticidad radical, fiel a su esencia hasta el último aliento. Su partida no fue una tragedia sin sentido, sino el sello final de una vida original, una obra maestra de coherencia entre su fe y sus acciones, un testimonio que desafiaba la lógica del mundo y su miedo a la muerte. Poco a poco, a través del velo del dolor, Antonia comenzó a percibir los hilos de un diseño divino. La fecha de su muerte, tan profundamente mariana, no parecía una casualidad, sino una caricia del cielo. La serenidad de su hijo en el lecho de dolor ya no era vista como simple valentía juvenil, sino como la certeza de un alma que se sabía amada y esperaba su encuentro definitivo. La ilusión de la pérdida comenzaba a ceder ante la intuición de un propósito mucho más grande. Su muerte no fue una fuga, sino una llegada. No fue el fin de su misión, sino su verdadero comienzo. Aquel cuerpo que yacía sin vida era la semilla que, al caer en tierra, estaba destinada a dar un fruto inesperado y universal. El dolor de la familia, aunque inmenso, se vio lentamente envuelto en el misterio de una vida que no había sido arrebatada, sino entregada. El adolescente de los jeans había partido para iniciar su apostolado desde la eternidad. La noticia de su partida no se propagó como un eco de tragedia, sino como el susurro de un misterio cumplido. Aquellos que lo conocieron comenzaron a compartir la historia de su serenidad final, de su ofrenda generosa, de una paz que no pertenecía a este mundo. El relato de su vida breve pero intensa trascendió los muros del hospital y los confines de Milán, encendiendo una pequeña llama de curiosidad y asombro en corazones lejanos. Una semilla plantada en el silencio del duelo. Irónicamente, la misma red digital que él había consagrado como un púlpito se convirtió en el principal vehículo de su legado. Su exposición de milagros eucarísticos, antes un proyecto personal, se viralizó. Sus frases, llenas de una sabiduría sencilla y profunda,
circularon por foros y redes sociales, traducidas a decenas de idiomas. El apóstol digital continuaba su misión desde la eternidad, usando los mismos canales que había elegido en vida para alcanzar a un rebaño global que ni siquiera imaginaba. Pronto, la devoción popular brotó de forma espontánea y genuina. Personas de todo el mundo, conmovidas por su historia, comenzaron a pedir su intercesión. Se reportaron gracias inexplicables, conversiones profundas y pequeños milagros cotidianos atribuidos a su mediación celestial. Su tumba en Asís, el lugar que tanto amaba por su conexión con San Francisco, dejó de ser un simple lugar de descanso para convertirse en un destino de peregrinación, un punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Para los jóvenes, Carlo se convirtió en un faro de esperanza. No era un santo de vitral, inalcanzable en su perfección lejana, sino un hermano mayor que vestía jeans, amaba los videojuegos y entendía su lenguaje. Demostró con su propia vida que la santidad no exige renunciar al mundo, sino habitarlo con un propósito trascendente. Su figura desmanteló el viejo prejuicio de que la fe es incompatible con la modernidad, presentándose como un modelo de santidad posible y atractiva para el siglo XXI. El clamor de los fieles no tardó en llegar a oídos de la Iglesia. Los testimonios de su vida virtuosa y los favores concedidos por su intercesión se acumularon, formando un mosaico de evidencia de su santidad. Se inició formalmente su causa de beatificación, un proceso riguroso para discernir la voluntad de Dios. El joven programador, que en vida había catalogado milagros ajenos, se convertía ahora en el protagonista de su propio proceso celestial, examinado con la misma seriedad que él dedicó a su investigación. La confirmación llegó a través de la ciencia y la fe. Un milagro, la curación inexplicable de un niño en Brasil que padecía una grave malformación pancreática, fue atribuido a su intercesión. Los médicos no encontraron explicación lógica para la recuperación instantánea y completa. La evidencia era irrefutable. El cielo había respondido a las oraciones de la tierra. Sellando con un acto de poder divino la santidad del joven que había hecho de la Eucaristía el centro de su corta pero fructífera existencia. El 10 de octubre de 2020, en la Basílica de San Francisco de Asís, el mundo fue testigo de su exaltación. Carlo Acutis fue proclamado beato. Su rostro sonriente, proyectado en pantallas gigantes, recorrió el planeta. El adolescente de los jeans y las zapatillas era elevado a los altares, presentado a la Iglesia Universal, no solo como un ejemplo a seguir, sino como un poderoso amigo en el cielo. Su muerte no había sido una derrota, sino el preludio de su mayor victoria. Antonia, su madre, se convirtió en la principal cronista de este milagro. Su dolor se había transformado en una misión sagrada, ser la guardiana y la voz de la historia de su hijo. A través de ella, el mundo no solo conoció los hechos, sino que pudo sentir el latido del corazón de Carlo, su amor por la vida, su alegría contagiosa y su fe inquebrantable. Su testimonio maternal se convirtió en el hilo de oro que conectaba la humanidad del joven con la divinidad de su llamado. El legado de Carlo Acutis es una síntesis luminosa para nuestro tiempo. Demostró que no hay contradicción entre amar a Dios y amar la tecnología, entre la oración profunda y una vida social activa. Su existencia se erige como un puente entre la tradición milenaria de la Iglesia y las nuevas fronteras digitales, recordándonos que todo talento y toda herramienta pueden ser consagrados para un fin superior. Su vida es un manifiesto de que la santidad es, ante todo, una historia de amor coherente. Su historia, por tanto, no concluye con su beatificación. Es una pregunta abierta, dirigida a cada uno de nosotros. Carlo nos enseñó a buscar nuestra propia autopista hacia el cielo en la normalidad de cada día. Nos invita a vivir como originales, a usar nuestros dones para iluminar el mundo y a no tener miedo de apuntar a lo más alto. Su corta vida es un eco eterno que resuena con una verdad imperecedera. El cielo no es una meta lejana, sino un viaje que comienza ahora. Carlo Acutis no fue solamente un adolescente piadoso, sino un faro encendido en medio de la aparente indiferencia de nuestro tiempo. Su elevación a los altares no fue la canonización de una vida simplemente ejemplar, sino la confirmación de un mensaje urgente.
y necesario. En su rostro juvenil, la Iglesia no solo reconoció la virtud heroica, sino que también señaló un camino nuevo y accesible para todos, demostrando que el diálogo con Dios no requiere de lenguajes arcaicos ni de un aislamiento forzoso del mundo. Se convirtió así en un profeta silencioso para su propia generación. Su profecía no se manifestó en grandes discursos ni en visiones extraordinarias, sino en la coherencia radical entre su fe y su vida digital, entre su amor por la Eucaristía y su pasión por la programación. Demostró que no es necesario huir del presente para encontrar a Dios, sino que se le puede glorificar desde el corazón mismo de la modernidad. Su testimonio es un evangelio vivo, escrito en el lenguaje del siglo XXI. Su figura desmantela la idea de que la santidad es un ideal inalcanzable, reservado para unos pocos elegidos en épocas pasadas. Carlo nos recuerda que el llamado a ser santos es universal y se conjuga en tiempo presente. Vistiendo jeans y zapatillas, nos enseñó que el heroísmo de la fe florece en la normalidad de los deberes cotidianos, en la caridad discreta y en la alegría de saberse profundamente amado. La santidad, nos dice con su vida, tiene el rostro de lo ordinario. Por ello, su historia no es simplemente un relato para ser admirado desde la distancia, sino un espejo que nos interpela directamente. Nos confronta con una pregunta fundamental sobre el propósito de nuestros talentos, el uso de nuestro tiempo y la dirección de nuestros anhelos más profundos. Su corta pero intensa existencia nos obliga a cuestionar la superficialidad con la que a menudo vivimos, invitándonos a buscar una conexión más auténtica con lo eterno en medio de nuestras rutinas diarias. El verdadero legado de Carlo Acutis es, por tanto, una invitación a la autenticidad. Su máxima de no morir como una fotocopia resuena como un llamado universal a descubrir y vivir nuestra misión única en el mundo. Nos enseñó que cada pasión, cada habilidad y cada herramienta a nuestra disposición puede convertirse en un puente hacia lo divino, si se vive con amor. Su vida es la prueba de que una existencia plenamente humana es aquella que se orienta, con todo lo que es, hacia el cielo. Así, la estela luminosa de este joven cometa no se ha desvanecido en el firmamento. Su luz sigue brillando, no como un recuerdo lejano, sino como una guía presente y activa. La historia de Carlo Acutis no ha terminado. Es una puerta abierta, una invitación personal a encontrar nuestra propia autopista hacia el cielo, en el aquí y el ahora. Su testimonio nos susurra que la santidad no es una meta inalcanzable, sino el viaje más emocionante que podemos emprender en esta vida.